Bienvenidos a Liberalia, el nuevo espacio que estoy estrenando y que hoy tengo el gusto de estrenar con una entrevista a mi muy estimable amigo Pablo Gámez Sexósimo. Pablo, para los que no lo conocen, es periodista e investigador costarricense, radicado en Utrecht, en Holanda, los Países Bajos. Pablo es autor del libro Depredadores Digitales, que está próximo para publicarse en la prestigiosa editorial Penguin Random House en su colección de debate. Pablo es también consultor senior en transformación digital y coach asesor en concientización digital. Pablo también estuvo muchos años trabajando para Radio Netherlands, allá en Holanda. Y bueno, es una persona que casualmente un día como hoy, hace un año, estaba entrevistando. Eso me lo recordaba Pablo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Eduardo, y también un placer poder acompañarlos en este programa y un saludo cordial a toda la audiencia que nos está viendo. Efectivamente, fue hace un año la última vez que nos entrevistamos, coincidencia o no. Recuerdo que fue una entrevista en Costa Rica 2050. A propósito, efectivamente, el libro que está por publicarse, Depredadores Digitales, y toda la investigación que hice sobre el uso energético que consume o la huella de carbono que está generando la industria digital. Pero nuevamente es un placer estar en este momento nuevamente contigo un año después y en circunstancias sumamente distintas a las que marcaron aquel encuentro que tuvimos en Costa Rica. Sí, definitivamente son circunstancias distintas, Pablo, circunstancias muy difíciles, muy diferentes. Hace un año estábamos hablando de tu libro, que estaba próximo a salir, pero no estábamos en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. La situación del COVID-19 realmente tiene al planeta patas para arriba. Y bueno, Pablo, quisiera empezar este programa primero compartiendo un poco tu experiencia o la experiencia que has vivido allá en Holanda con esta situación del COVID-19, que nos contés un poco de tu experiencia humana, pues, qué está pasando allá en Holanda, desde cuándo empezó esto, en qué estado están, cómo lo han vivido en las calles, las personas. Contanos un poco sobre tu experiencia personal. Holanda reacciona formalmente en la última semana, en los últimos 7 días. Es cuando se introducen por primera vez en la historia moderna de este país, es decir, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, si entendemos la Segunda Guerra Mundial como el detonante de la historia moderna de los Países Bajos. Partamos de eso, y nunca antes en la historia moderna, es decir, nunca antes en todo este periodo de la historia se habían tenido que aplicar un estado de excepción, un estado de guerra, una declaración formal de emergencia en donde se tiene obligatoriamente que restringir el movimiento de personas físicamente para evitar entonces el contagio y la transmisión del virus. Lo que sucedió primero en China y luego en Italia y posteriormente en España, seguido de Francia y otros países, obligan entonces a la administración de La Haya a introducir durante un periodo de aproximadamente 30 días, es decir, hasta el 6 de abril, medidas sumamente severas, Eduardo, sumamente severas, que tienen como objetivo, insisto, el frenar el contagio, tratar de contenerlo, ganar tiempo, que es básicamente lo que se quiere hacer para que el país pueda en algún momento retomar la normalidad, si es que esta normalidad va a poder ser retomada. Países Bajos maneja 3 escenarios distintos. El más optimista nos señala la fecha del 6 de abril como un periodo, llamémoslo de prueba, para comprobar si el virus ha iniciado su curva de descenso.
pero en el peor de los casos estamos hablando de medidas excepcionales durante 12 a 18 meses, con un impacto económico severo, es decir, la economía ya está resentida, la economía de toda Europa está contrayéndose. Un escenario como este nunca se había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, los países pertenecientes a Schengen cierran sus fronteras. La Unión Europea está cerrada por primera vez en su historia. Nadie entra, nadie sale por un periodo de 30 días. Y es una situación sumamente compleja y es un reto enorme, no solamente para Europa, sino a nivel planetario, como bien dijiste. Claro, Pablo, me decías que manejan tres escenarios. El más optimista es mantener el estado de excepción hasta el 6 de abril. ¿Cuáles son los otros dos escenarios? Partamos de esto, Eduardo. La, la manera en que Holanda está reaccionando es distinta a la manera en que se reaccionó en Italia, y es distinta a la manera en que se reaccionó en España, y es distinta a la manera en que se reaccionó en Francia. Y cada país básicamente tiene una política distinta para abordar este virus. Estamos hablando de que es un mismo virus, pero estamos hablando de que son sociedades distintas. Esto es un factor, esto es un tema sumamente importante de mencionar, es decir, las medidas y la rigurosidad de las medidas que aquí se puedan aplicar posiblemente no puedan ser aplicadas en un país como Costa Rica o como un país como México. Es decir, cada país tiene una serie de características únicas y este es un virus que se adapta y muta de acuerdo a las sociedades y a sus comportamientos. Es un factor sumamente importante que no se ha dicho lo suficiente. Entonces, Holanda históricamente tiene una manera muy pragmática de aproximarse y de enfrentar este tipo de fenómenos. Recuerda de que Holanda y los holandeses es un pueblo que ha, entre comillas, tomado a la naturaleza, es decir, al agua, la ha formado. Es un país formado por el agua, pero los holandeses le dieron forma a esa agua. Y desde esa perspectiva, entonces, ellos reaccionan de una forma sumamente práctica. El primer escenario dice efectivamente el 6 de abril. ¿Qué va a pasar el 6 de abril? La idea o la apuesta es que inevitablemente toda la población va a contagiarse. Y esto va a ser necesario, de acuerdo a la lectura holandesa, insisto, para que colectivamente, para que la sociedad en su conjunto desarrolle mecanismos de defensa propios del organismo para poder hacerle frente a la continuidad de este virus. Hasta que esa formulación o hasta que esa formación de nuestro organismo colectivo no responda entonces colectivamente al virus, van a quedar rendijas para que el virus continúe su escalamiento. Ahora, Entonces se trata, insisto, de que toda la población en algún momento en este periodo de tiempo va a contaminarse para entonces desarrollar antivirus propios del organismo, es decir, que el cuerpo sea resistente o tan resistente colectivamente, ya no individualmente, claro, sino colectivamente, para frenar al virus y evitar entonces de esta forma su expansión, es decir, para evitar de esta forma su contagio y que llegue a personas mayores. Con la salvedad, claro, esa es la vía de, que llaman de autoinmunización, que más o menos un poco planteó en algún momento Johnson en Inglaterra. Lo que pasa es que, como lo explicabas muy bien, puede ser que las realidades cambien dependiendo del país, del tamaño de ese país. Y bueno, ya esa vía fue abandonada en Inglaterra. Ahora te pregunto, cuando hablas de que hay estado de excepción, ¿a qué te referís? ¿No están pudiendo, están las personas encerradas en sus casas? ¿Se está pudiendo tener vida normal? ¿Se está saliendo a trabajar? No. El gobierno, vamos por partes, vamos un paso hacia atrás. Cuando hablo medidas excepcionales, son medidas que nunca antes se habían visto en la democracia moderna de los Países Bajos, son medidas diseñadas para la restricción de movimiento. Quiere decir
que que toda la sociedad está confinada, salvo aquellas personas que desempeñan en este momento una labor fundamental para el país. Policía, medios de transporte completamente reducidos, personal de enfermerías, hospitales, todo el sector de limpieza, comida, pero lo demás está completamente paralizado. Ajá. Y Es decir, salvo estricta necesidad, te puedes desplazar, salvo estricta necesidad. Y Pablo, te pregunto porque nosotros no estamos muy acostumbrados a ese espíritu cívico de respetar lo que se establece, que sé que en algunos países europeos, del norte de Europa, es mucho más fuerte, o sea, que por sí mismos determinan, voy a cumplir lo que se dice acá, vos sabes muy bien, sos costarricense, sabes cómo se cumple aquí de forma diferente. En Holanda la gente necesita que un policía se los lleve de vuelta para la casa, o la gente cumple más que bien, mal que bien lo que se establece como directrices desde quienes están controlando esta Hay una crisis. aceptación, hay una realidad y hay una aceptación y todos queremos salir lo más pronto posible de esto. Por lo tanto, hay una creencia, no quiero utilizar la palabra fe, pero se cree en el Estado y en la capacidad del Estado en este momento para solucionar, para manejar la crisis, para encontrarle una salida a la crisis. Y podríamos formularlo, Eduardo, de la siguiente forma. Es decir, la población ante esta medida ha reaccionado de forma obediente, ha reaccionado con un espíritu cívico y colectivo que define mucho, efectivamente, al pueblo holandés. Es un país en el que vivo desde hace 25 años y te puedo decir con bastante razón esto que te estoy comentando, es decir, a pesar del individualismo holandés, hay un espíritu colectivo detrás sumamente fuerte y educado. No quiero utilizar el término obediente, pero hay una educación cívica de por medio, hay un entendimiento de por medio. Y en mi manera de ver, creo que la población en su conjunto le ha dado al gobierno un margen de prueba para ver qué pasa hasta el 6 de abril, pero sí me pregunto en voz alta si estas medidas se extienden 3 semanas más o durante 6 meses. Me pregunto entonces cuál va a ser la reacción de la sociedad y si la sociedad entonces va a responder con esta obediencia con que lo ha hecho cuando sus libertades y derechos fundamentales, mal que bien, han sido coartados. Claro, y bueno, es que es importante, Pablo, hacer entender y que la gente entienda que estamos en un estado de excepción, o sea, que estamos en un estado realmente de excepción a nivel mundial y Correcto. que las democracias, y hablo de las democracias porque estamos en, tanto vos como yo, en dos países democráticos, republicanos, pero también sucede en los países dictatoriales y todo, siempre se prevé los estados de excepción. Obviamente que en los países dictatoriales el estado de excepción es más permanente y las violaciones a los derechos humanos son todo el tiempo. Los que no tenemos mucha práctica en estados de excepción somos casualmente los de los países democráticos porque no son necesarios salvo para estas cosas. Y creo que cualquier persona puede entender que en un estado de excepcionalidad las libertades se tienen que ver limitadas. Eso es algo que yo creo que es una verdad de perogrullo. No significa, y aquí quiero ya ir pasando a un segundo tema que quería comentar con vos, no significa esto que no haya que hacer reflexión, que no haya que preguntarse también algunas cosas que algunos ya se están preguntando. Hoy leía una publicación tuya, Pablo, que comentabas sobre el tema de la vigilancia sanitaria y sobre el tema de la pérdida de libertades que se está discutiendo ya en Europa. Yo leía que en tu escrito, que por ejemplo hablabas de que en Alemania
Ya, digamos, se había escrito, un señor, René Scholt, advertía, hemos despertado una mañana y nos encontramos en una dictadura sanitaria. Creo que es un poco excesivo lo que él dice, pero después lo atempera y lo explica, o sea, diciendo, tratando de profundizar sobre el asunto. Pero también citabas a Afua Hirsch, a la periodista Afua Hirsch de The Guardian, que decía que podía sonar extraño preguntarse esto en estos momentos, que estamos en la emergencia sanitaria, pero se preguntaba sobre el tema también de las libertades afectadas en el sentido de que el poder que tienen en este momento los gobiernos les permite detener personas, limitar todo tipo de reuniones, de cosas, pero hablabas también, o sea, órganos tan importantes como la BBC, también se está preguntando eso, y hasta mencionabas el caso, por ejemplo, de Amnistía Internacional, en donde también decía algo muy importante y decía, los derechos humanos deben estar en el centro de todos los esfuerzos de prevención, preparación, contención y tratamiento desde el principio, a fin de proteger mejor la salud pública. Y es que aquí, Pablo, te quiero plantear una cosa muy importante. En momentos como estos, es lógico que las libertades entren en conflicto, o sea, que los principios y los valores entren en conflicto. Y ha sucedido ya en el pasado. No sé si recordás, Pablo, a vos te tocó también vivir esa época y reportearla con los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. En ese momento, todo el mundo sintió que había una amenaza mundial, o por lo menos desde Estados Unidos se planteó como tal, del mundo islámico, que iban a haber atentados, que iban a haber cosas. Bueno, no en vano hubo atentados en Madrid, hubo atentados en Londres y todo esto. Y en aquel momento el gobierno norteamericano limitó libertades con un valor supremo que era el de la seguridad, por ejemplo. Entonces dijeron, vamos a investigar qué libros saca usted de la biblioteca y vamos a saber cuál es su historial de libros, porque si usted saca libros relacionados con el Islam, significa que usted está relacionado con el Islam. Y hubo una polémica muy grande. Ahora, hoy estamos en una emergencia no de seguridad, propiamente dicho, sino una emergencia de seguridad sanitaria, o sea, es decir, una emergencia sanitaria. Y se plantean también problemas graves. Te pongo nada más un ejemplo y te lo dejo ahí, disculpa mi intervención tan extensa. En Corea del Sur, que se ha puesto como un ejemplo de lugar donde se ha resuelto bastante bien el tema de la emergencia del COVID-19, sorprende ver en la prensa que uno de los métodos que están utilizando o que utilizaron o han estado utilizando es el reconocimiento facial y que el Estado tiene un control absoluto sobre lo que vos estás comprando, con quién te relacionaste, en qué videos apareces. Suena muy bien y todo el mundo aplaude eso en este momento que todo el mundo está desesperado, pero eso en manos malas y con otros fines puede ser perverso. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Vamos por partes. La forma en que China, la forma en que Corea del Sur logran controlar hasta este momento la epidemia se debe básicamente a la combinación de dos factores fundamentales que mencionaste en esta introducción que has hecho y en esta pregunta, en la formulación de la pregunta. Son países, son estados que cuentan con un altísimo desarrollo tecnológico y en donde el concepto posteriormente desarrollado por Foucault y primero por Jeremy Bentham, el panóptico, claro. es una realidad. Vivimos en una sociedad en distintas velocidades, pero es una modernidad que podríamos definir como permeable, porque esa permeabilidad, esa accesibilidad las 24 horas del día, de saber a dónde estamos, qué hacemos, con quién nos relacionamos, qué movimientos hicimos, qué no hicimos, se logra a través de estos aparatos, de nuestros teléfonos móviles. Esto ha sido una combinación esencial en el caso de China, en donde el gobierno central, en conjunto con
los grandes, el Big Tech chino, se conjugan y entonces logran a través de dispositivos crear una trazabilidad de las personas a tal punto de que pueden, con un grado de acierto muy alto, identificarlas por riesgo de contagio y se les asignan una serie de colores, verde, amarillo, rojo, morado, para determinar, como te digo, el grado de contagio. Y a través de este posicionamiento que logra China, a través de sus aplicaciones móviles y que también Corea del Sur logra desarrollando una app especial para que la gente la utilice en sus dispositivos, es lo que termina de componer esta difícil relación que se está presentando en este momento y que empieza a ser cuestionada por historiadores tan prestigiosos como René Scholz en Alemania y que está siendo investigada por medios de relevancia como es el Süddeutsche Zeitung, como es la BBC, como es The Guardian, como es El Mundo, como es El País. Y sí, efectivamente empiezan a surgir preguntas polémicas porque lo que se está presentando acá es, por una parte, la, el uso de la tecnología que en este momento tenemos y que hace posible entonces entender el comportamiento de las personas y sus desplazamientos, pero por otro lado, Eduardo, supone entonces también, digámoslo así, el último empujón que necesitábamos para que estos estados se posicionaran directamente de este data tan valioso que tenemos nosotros como individuos en una sociedad. Francia está por hacer lo mismo, Gran Bretaña, la Gran Bretaña de Boris Johnson está por desarrollar una app de la misma forma para poder rastrear entonces los contagios. Y es que esto entonces nos lleva a ese tema, a esa polémica del Panopticon y hasta dónde la tecnología nos está ayudando en este momento para controlar la pandemia, pero por otro lado la caja de Pandora literalmente que se está abriendo a partir de esta permeabilidad que los estados están obteniendo Claro. a partir de la tecnología. Déjame hacer una salvedad aquí, Eduardo, es decir, es que creo, y tú me puedes corregir, creo que tu dominio de la historia es mejor que el mío, pero creo que por vez primera en la modernidad, en nuestra historia moderna, surge lo que metafóricamente podría definir como el Estado salvador. Es decir, no es el Estado benefactor, no es el Estado liberal, sino que es el Estado salvador. El Estado se posiciona en este momento como el ente por excelencia que nos va a salvar y se justifica todos los medios que tiene a su alcance para lograr este objetivo. Y este es el peligro, es decir, y este es un punto que hay que seguir con muchísimo cuidado, porque en ese papel que han asumido de salvadores, de salvatores, la justificación, es decir, los medios están justificados desde todo punto de vista, pero implica un desafío para los derechos humanos y para la libertad individual tal y como la concebimos hasta este momento. Si esta excepción y si esta excepcionalidad se administra a partir de este momento con el miedo que fue lo que vimos desde el 11 de septiembre y que marcó profundamente todos estos años, vas y podés entender este COVID-19 como un remate de lo que sucedió completamente distinto, pero como un remate de lo que aconteció en aquel 11 de septiembre, y me refiero al paso de aquel estado controlador a un estado que ahora se dice salvador y justifica todos los medios. Claro, y Pablo, eso que estás diciendo es interesantísimo porque ese Estado Salvador está llegando en un momento en el que el mundo vivía una zozobra muy grande y en donde los grandes movimientos populistas, sobre todo de derecha, pero no quiero dejar de lado los de izquierda que todavía existen y persisten, que en el fondo son
usan el mismo principio, o sea, nada más que la retórica es distinta, pero un Estado salvador en un momento de estos puede ser algo muy peligroso porque lo pueden usar para sus fines. Yo estoy viendo fenómenos de presidentes estilo Bukele en El Salvador, que por ejemplo está usando toda esta crisis para apuntalar su prestigio y su imagen como presidente salvador, usando un poco y Bukele desde el principio dijo, vamos a cerrar todo se paraliza. Ayer ya le salió el primer caso, que además hay dudas dentro de la comunidad científica, perdón, dentro de la comunidad científica hay dudas muy grandes de que sea verdaderamente que solo hay un caso, ¿verdad? Que no se estén no haciendo las pruebas necesarias, pero tenemos también lugares en donde ha sido un completo desastre la gestión con el populista Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ni que hablemos de López Obrador en México. Ahora, correcto. Pablo, ya estábamos, esto tiene mucha vigencia en Costa Rica, en el debate que estábamos previo al estallido del coronavirus, que era el debate de la UPAD, de la unidad de datos, ¿verdad? De datos, correcto. Sí. Casualmente estábamos hablando de eso, que muy convenientemente muchos dijeron, bueno, paremos la discusión, y yo entiendo que había que pararla. Ahorita estamos con el tema de la crisis, y yo como dentro del mundo político, acabo de hacer un llamado casualmente, dejemos la politiquería, pongámonos del lado del presidente, pongámonos todos juntos, poder legislativo, ejecutivo, sector privado y sociedad civil, y echemos para adelante con esto, porque esto es lo que hay que enfocarse en este momento. Ahora, todas estas dudas, y esto por eso quería crear este espacio, porque estas dudas no tenemos que irlas, o sea, no porque estemos en crisis, no hay que pensar, no porque no estemos en crisis, no hay que dejar de preguntarse, ¿verdad, Pablo? Porque un peligro que se corre y que muchísimos de los, digamos, yo como liberal, siempre escéptico frente a los poderes absolutos del Estado, es qué va a pasar. O sea, primero, lo que vos decías, ¿hasta dónde va a llegar este estado de excepcionalidad? Es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo pueden durar esos poderes excepcionales del Estado? ¿Y qué efectos van a tener esos poderes excepcionales más allá de nada más la contención de la crisis? ¿Verdad? Eso yo creo que son preguntas que deberíamos estar haciéndonos, y pareciera que en Europa se están haciendo, según me decís. Correcto, están haciéndose, se están multiplicando, y el debate promete que va a continuar porque está siendo alimentado no por rumores, sino por una prensa sumamente seria, por periodistas muy bien formados, muy sólidos, investigando profundamente las implicaciones de todo esto. Por otra parte, tenemos Amnistía Internacional, tenemos a Human Rights Watch, muy pendientes. Estamos observando las conversaciones que está teniendo la Casa Blanca con Google y Facebook para precisamente copiar el modelo o imitar el modelo chino en cuanto a trazabilidad de los ciudadanos estadounidenses en este momento. Pero insisto mucho, Eduardo, en la rentabilidad que tiene esta crisis para presentarse e introducirse en un momento sumamente difícil y complejo de la historia, la figura del Estado Salvador, y desde ese punto de vista y desde este concepto, entender toda la maquinaria que se va a desarrollar de branding y de marketing, indistintamente de izquierda o de derecha. Ya aquí no entro en ese detalle, pero las implicaciones de este Estado Salvador y la perpetuidad de este Estado Salvador es en este momento uno de los factores que más me preocupa, sin mencionar en este momento el costo energético que está provocando el hecho de que todo el planeta esté trabajando al mismo tiempo y de forma sincronizada online, pero creo que ese es un tema... No creas, Pablo, esa era mi siguiente pregunta. Ayer aparecía un artículo tuyo en la prestigiosa revista Proceso de México, muy conocida, y en donde tocabas esa vertiente de esta crisis que realmente pocos están tocando y que tiene mucha lógica con el libro que escribiste, Depredadores Digitales. Claro.
has estudiado a profundidad y lo estudiaste por varios años, porque este libro no es producto de 2 meses, es un producto de 4 años, según me habías contado más o menos, en donde has venido investigando a profundidad cuál es el costo ecológico de la deidad digital en la que vivimos. Esto que está permitiendo casualmente que vamos a escuchar y con la ayuda técnica que nos están dando, pero resulta que ahora tenemos a una gran parte de la población, porque también quiero dejar claro, Pablo, no, a veces vivimos en burbujas y creemos que todo el mundo estamos en esto. En este momento también hay montones de personas que están enlascando en el campo, en labores que no se pueden trabajar remotamente, ¿verdad? Eso se nos olvida. Pero bueno, una gran parte de la población mundial está, al igual que vos y yo, en este momento usando ancho de banda y estamos haciendo cosas. Pablo, ¿se está midiendo? ¿Sabemos cuál va a ser el costo en energía de todo esto? ¿Van a soportar los servidores? ¿Qué tipo de energía usan? Porque a veces también dentro del mundo ecológico en el que pretendemos a veces decir que vivimos, se nos olvida que hay un costo energético de eso que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué sabes sobre eso? ¿Se ha avanzado en algo? Una reflexión importante, Eduardo. En esta excepcionalidad, en este estado salvador, toda la corporativa digital, es decir, todas las grandes empresas digitales sacan ganancia. En río revuelto, ganancia de pescadores. Es un contexto decisivo para la profundización, la aceleración de la transformación digital, de esto que llamamos transformación digital, de esto que hemos venido viviendo en los últimos años, y que en este contexto excepcional y que posiblemente, lo digo ya, este contexto excepcional posiblemente se va a repetir y seguirá repitiendo y puede entenderse como un preámbulo a lo que nos puede esperar en un futuro inmediato y cercano con todo lo que vamos a vivir a través del cambio climático y el cambio global. Es decir, situaciones extremas en donde se va a tener que, por distintas razones, crear medidas excepcionales. La gente tendrá que permanecer en sus casas confinadas durante X periodos de tiempo. Entonces, la industria digital encuentra en este momento, en este contexto, uno de los escenarios, podríamos decirlo, soñados para la industria, porque permite entonces la utilización en su totalidad y a nivel global de toda la membrana digital y de todo el aparato. Sí, Pablo, definitivamente el tema de la huella ecológica también que esto va a significar y lo que veníamos hablando ahora sobre el tema de cómo la industria digital, para la industria digital, esto que se está viviendo es una prueba, un ensayo de lo que se puede venir. Pero Pablo, bueno, en realidad estamos en un proceso que está sucediendo, o lo que hoy digamos puede que cambie mañana de acuerdo a nuevas circunstancias. Pablo, el mundo va a cambiar con esto. O sea, creo que tanto a vos como a mí, que nos tocó vivir en la caída del muro y tener conciencia de él, cuesta un poquito no ceder ante las fantasías distópicas, ¿verdad? En estos momentos, pero y en tratar uno de decir más allá, pero realmente yo creo que hay algo que me dice a mí, no sé si a vos te pasa lo mismo, que estamos en un antes y un después con este tema del COVID-19. Sí, definitivamente, y a nivel de democracia y a nivel tecnológico, aquí se han unido distintas aguas en este contexto histórico. Por una parte tienes la consumación de la transformación digital, es decir, un escenario ideal para las grandes corporativas tecnológicas de acelerar todo el proceso de digitalización, que ya el planeta estaba prácticamente en plenitud, pero que esta nueva circunstancia y contexto nos sitúa en un escenario que ningún analista
ni ninguno de nosotros había preveído con tanta prontitud y de una forma excesivamente veloz, tan veloz que no estamos entendiendo lo que las implicaciones que esto tiene en distintos niveles. Por ejemplo, en el momento en que el planeta entero está trabajando online, significa un nivel sin precedentes en este momento de accesibilidad de nuestra data. Volvemos a contar con el principio, es decir, esos mecanismos de los cuales está valiendo este nuevo Estado Salvador para velar por el cuidado de los pueblos y de las sociedades, pero al mismo tiempo teniendo un grado de penetración nunca antes visto en la historia moderna del ser humano. Es decir, es la realización del panopticum en sí, con todo lo que implica este panopticum y con todo lo que cuesta energéticamente mantener la membrana digital sobre la cual estamos en este momento a nivel mundial utilizando de forma total y por vez primera sincronizada, significando entonces una prueba de fuego efectivamente a toda la estructura, tanto de cables, tanto de data centers, tanto de ordenadores, tanto de satélites, tanto de repetidores, y que nos sitúa y nos adelanta, o mejor dicho, nos enseña una realidad que puede ser la de nuestro futuro inmediato, es decir, Claro. un futuro que ya sabemos que va a estar marcado por el cambio climático, estados excepcionales, y que te insisto, Eduardo, y perdona que repita tanto esto, pero es que me parece, intuyo que el laboratorio en el que estamos literalmente puede ser muy perjudicial en términos de cómo el Estado y cómo los partidos políticos y cómo todo nuestro sistema político ha entendido, está entendiendo esta figura del Estado Salvador y todo lo que va a implicar mantener entonces en funcionamiento un estado de Salvador, porque usted puede mantener un estado de Salvador a partir de la excepcionalidad. Claro, Usted puede decir que un estado, Pablo, que al final del cual vas a necesitar muchísimo y claro, al que le vas a pedir amparo y cobijo, porque es el único que te puede salvar de los apocalipsis que se van a ir repitiendo poco a poco a lo largo de las cosas. Pablo, me gustaría seguir hablando con vos, pero creo que hemos llegado a nuestro tiempo. Realmente provechoso, muy rico lo que has dicho. Me encanta crear ese espacio. Parte de este nuevo espacio que estoy creando, que es Liberalia, es un espacio para hacerse estas preguntas, dar orientación, guía, no siempre respuestas, pero que la gente tenga un espacio para reflexionar. Pablo, ojalá que puedas publicar pronto tu libro. Sé que esto del COVID se te metió ahí en el medio de la presentación del libro. Vamos a ver cuándo lo podrás hacer. ¿A dónde lo ibas a presentar oficialmente? precisamente en México DF, y con la prohibición que tenemos de viajar y con la prohibición que tenemos de desplazamientos y demás, pues efectivamente se decidió por este momento y en esta coyuntura congelar por el momento el Claro, lanzamiento ya vas a ver que en la próxima salidita que nos permitan vas a poder viajar a México, y ya que estás de este lado del mundo, ojalá que te hagas una pasadita acá por San José, que sé que te gusta estar por acá visitando a tu familia y a tus amigos, dentro de los cuales me siento muy orgulloso y honrado de estar. Eduardo, una última reflexión, Dime. una última cuestión. Me parece fundamental este espacio, Liberalia, me parece fundamental que se abra un margen para plantearnos esta serie de preguntas, pero sí quiero insistir directamente a quienes nos están viendo y escuchando, eh, que en ningún momento se trata de crear un alarmismo y que en ningún momento se trata de crear ni de jugar con figuras amarillistas. Estas son preguntas legítimas en un contexto sumamente complejo y que hay que tener efectivamente el valor de hacerlas en voz alta y de generar un debate, pero insisto, constructivo y de diálogo y lejos de alimentar fantasmas y de espantar
Sí. figuras, porque no estamos para alquimias, no estamos para brujerías, estamos para entender los fenómenos que tenemos enfrente y las posibilidades y las paradojas a las que hemos estallado. Muchas gracias por esa reflexión final, Pablo. Yo creo que no podía más que secundarla. Aquí a veces cuando se hacen estas reflexiones, estas preguntas, hay mucha gente que cree que uno tiene nada más que quedarse callado y seguir al rebaño. No, uno tiene que saber encontrar su momento, y el momento ahorita es estar del lado del gobierno, ayudar en lo que se pueda, pero también tenemos los que pensamos, los que reflexionamos, la responsabilidad de hacernos estas preguntas, porque son realidades que nos van a venir en el futuro inmediato, y si no nos las preguntamos nos van a avasallar sin saber muy exactamente qué hacer. Gracias, Pablo, por este espacio. Un abrazo fraterno hasta Utrecht, allá en Holanda, y nos estamos hablando pronto. Un abrazo de vuelta y muchísimas gracias por esta oportunidad, Eduardo. Hasta luego, y muchas gracias a todos los que nos escucharon en Liberalia.